ciencias. Una gota de agua de lluvia es más que solo agua. Una mirada de cerca y podemos ver mezclada en ella, junto con el agua, las minúsculas partículas que mantienen separada su propia identidad. Y si miramos todavía más de cerca, podemos ver que muchas de estas partículas están en sí mismas compuestas por distintas partes separadas. Al igual que la gota de agua de lluvia, estas son también mezclas, sustancias con partes que conservan su propia identidad. La mayor parte de los materiales de la naturaleza son mezclas. Ahora, una diminuta gota de agua que es una mezcla se ha abierto paso hasta un río, una mezcla también. El río conduce entre sus orillas mezclas de guijarros y rocas, arena y tierra, materia vegetal y materia animal. Estas mezclas recogidas por el río son añadidas a la mezcla que es el río. Los seres vivos forman parte de esta mezcla también, interaccionando con ella, pero manteniendo todavía sus identidades separadas. El río hace muy evidente una característica de las mezclas. Las proporciones de los materiales que forman una mezcla pueden variar. La mezcla sobre el lecho del río está variando constantemente, así como la mezcla en sus orillas. La mezcla de sus orillas es arrastrada dentro de la mezcla del río y ambas mezclas se transfieren y cambian. Una sólida roca puede ser también una mezcla. Firmemente unidas en esta roca granítica hay partículas de cuarzo y mica, además de otras sustancias. Varios ejemplares de roca muestran diversas combinaciones de sus partes. Esto es debido a que las partículas que forman la mezcla están distribuidas irregularmente por ella. Incluso bajo el microscopio las secciones más delgadas pueden mostrar la misma desigualdad. El granito, como las otras mezclas que hemos visto hasta aquí, representa un tipo de mezcla clasificada como heterogénea. Los materiales que la componen están desigualmente mezclados. No todas las partículas que forman una mezcla son visibles. Una sustancia del río que es inevitable es un gas, el oxígeno. Para los peces y otros seres vivos, esta parte de la mezcla es vital para su existencia. Y en la Tierra los seres vivos también dependen del oxígeno que forma parte de la mezcla que nosotros llamamos aire. El oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, muchos gases componen esta mezcla. Impulsado por la energía de la luz solar, el proceso de la fotosíntesis tiene lugar en las hojas de las plantas verdes. Dentro de las células de las plantas, los cloroplastos utilizan el dióxido de carbono para producir alimento. Y los seres vivos, incluso los más simples, utilizan el oxígeno para transformar los alimentos en energía. Los seres humanos dependemos del oxígeno para quemar combustible. La combustión hace mover las máquinas, calienta los hogares, impulsa los procesos industriales y añade sus propios residuos como parte visible de nuestra mezcla atmosférica. El agua también forma parte de esta mezcla atmosférica, visible en forma de nieve o niebla, lluvia o rocío, o invisible como gas, el vapor de agua. La mezcla del río tiene algunas partes demasiado pequeñas para poder ser vistas. Partículas arrancadas de la tierra que discurre con el río y de las rocas sobre las que se desliza el río. Finalmente, el río vierte su mezcla de sustancias visibles e invisibles en el mar. La salinidad de los océanos es uno de los efectos de las partículas de la mezcla que son demasiado pequeñas como para poder ser vistas. Si tomamos una pequeñísima muestra de agua de mar y dejamos que el agua se evapore, entonces las invisibles partículas de la mezcla se agrupan y crecen formando cristales de sal lo suficientemente grandes como para poder ser vistos. Pero cuando los cristales se mezclan con el agua de nuevo, se disuelven. El agua y la sal forman una solución. Una solución es una mezcla, pero es diferente de la clase de mezcla que es el granito. Diferentes ejemplares de granito difieren en su composición. El granito es una mezcla heterogénea.
pero en una solución las partes que la componen están distribuidas de una forma uniforme. Una solución es una mezcla homogénea. Cada muestra de una solución contiene la misma distribución y cantidad relativa de materiales. Por consiguiente, desde una gota de lluvia al vasto océano hemos observado lo siguiente. La mayor parte de la Tierra está formada por mezclas. Algunas de ellas heterogéneas con distribución desigual de sus partes y otras homogéneas con distribución uniforme de sus partes. Puesto que las partes de una mezcla conservan sus identidades propias, se puede usar sus propiedades físicas para separarlas. La sangre, por ejemplo, es una mezcla de células, plasma y muchas otras sustancias. Un hematólogo puede desear separar solo los glóbulos rojos de esta mezcla. Como su densidad es superior a la de los otros componentes de la sangre, esta propiedad física puede ser puesta en acción para conseguir la separación. Una centrifugadora lo hace. La fuerza centrífuga separa los glóbulos rojos de la sangre más densos de su casi homogénea distribución en la mezcla y los concentra en los extremos de los tubos de la centrifugadora. Otra propiedad física que puede utilizarse para separar los componentes de una mezcla es el punto de ebullición. La destilación utiliza esta propiedad. Cuando una mezcla contiene una parte líquida, como el agua en el agua del mar, podemos separar esta parte simplemente hirviéndola, transformándola así en vapor, y a continuación recondensándola como agua dulce. Mientras que solo una parte de la mezcla del agua de mar es un líquido, algunas sustancias, como el petróleo crudo, son mezclas de varios líquidos. Y la habilidad de los petroquímicos para separar los componentes de esta mezcla en sus partes comerciales más importantes es la base de la multimillonaria industria del petróleo. Los diversos líquidos que forman parte del petróleo crudo extraído de la tierra tienen puntos de ebullición diferentes. El proceso que utiliza estos diferentes puntos de ebullición para separar las diversas partes del petróleo crudo se llama destilación fraccionada y se efectúa en una refinería de petróleo. Este complejo proceso, que tiene lugar en una refinería, puede ser demostrado en el laboratorio de una forma simplificada. La mezcla de líquidos en el petróleo crudo incluye la gasolina, el queroseno, combustible de propulsión y el gasoil. Y todos y cada uno de ellos son mezclas. El petróleo crudo se calienta. Cada una de las diversas mezclas hierve por encima de un cierto nivel de temperaturas. En una columna fraccionada, las diversas partes de la mezcla son separadas. Al alcanzar el vapor de cada componente, la parte superior de la columna pasa a través de un condensador y se convierte en líquido de nuevo. La fracción gasolina se condensa. La fracción queroseno. La fracción gasoil. Y así, una mezcla puede ser separada aprovechando las diferentes propiedades físicas de sus varios componentes. En nuestra demostración, las diversas partes que hemos extraído de la mezcla de petróleo crudo son mezclas también que podrían ser separadas más adelante. Pero si destilamos repetidamente agua del grifo, podríamos obtener una sustancia pura, agua. Y ahora podemos ampliar el pequeño diagrama que hemos empezado a construir antes. La materia está en parte compuesta de mezclas y en parte de sustancias puras. Las propiedades físicas de una sustancia pura no pueden ser utilizadas para separar esta en sus diferentes componentes. Para separar una sustancia pura como el agua en sus diferentes partes, no se requieren cambios físicos, sino químicos. Una manera de producir un cambio químico es por medio de la electricidad.
Si vertemos agua dentro de un aparato como este, podemos obligar a una corriente eléctrica a pasar a través del agua entre los electrodos. Y esta vez el burbujeo es el resultado no de un cambio físico en el agua, sino de un cambio químico. Los gases se están formando en cada electrodo. Uno de los gases producidos por el agua arde. El otro no arde, pero mantiene la combustión. Naturalmente, lo que estamos demostrando es la electrólisis del agua. La separación del agua en sus partes constituyentes de oxígeno e hidrógeno. El objetivo, ilustrar que el agua es un compuesto. Un compuesto es una sustancia pura compuesta de dos o más partes diferentes que no pueden ser separadas por medios físicos normales, como pueden separarse las partes de una mezcla de protones. En cambio, el amoníaco, una base capta protones del agua y por eso podemos decir que una base es un aceptor de protones. El concepto de que una base es un aceptor de protones y un ácido es un donante de protones es el fundamento de la teoría de Bronsted-Lowry. De acuerdo con esta teoría, solo los compuestos que contuvieran hidrógeno podrían ser ácidos. Otra teoría, la de Lewis, es más general. Según ella, un ácido es un aceptor de pares electrónicos y una base es un donante de pares electrónicos. Por lo tanto, cuando el amoníaco NH3 reacciona con agua y capta un protón, está también donando un par de sus electrones al hidrogeneón. Así, el NH3 actúa como una base Bronsted y como una base Lewis. Pero la teoría Lewis considera como ácidos sustancias que la teoría Bronsted no los considera como tales. Sin embargo, las dos nos ayudan a comprender los ácidos y las fases. Por otra parte, también es interesante tener en cuenta la fuerza de estos compuestos. El ácido cítrico del zumo de naranja es un ácido débil. En cambio, el ácido clorhídrico que el estómago utiliza para digerir los alimentos es un ácido fuerte. Débil y fuerte se refieren al grado de ionización de sustancias disueltas en agua. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y hidróxido sódico es una base fuerte porque ambos se ionizan casi completamente. El ácido cítrico, que se ioniza solo parcialmente, es un ácido débil y el amoníaco es una base débil. El grado de ionización determina la fuerza de los ácidos y de las bases. La ionización también tiene su papel en el comportamiento del agua. Con un contador muy sensible, detectar que la corriente fluye a través del agua destilada. Esto es una prueba de que ioniza, aunque en un grado insignificante. Cuando se ioniza, se originan iones hidróneos y oxidrilo. Naturalmente, estas son las dos mismas clases de iones que dan a los ácidos y a las bases su carácter. Pero como hay el mismo número de cada uno de estos iones, el agua no es ácido ni base, es neutra. Ahora, al mismo tiempo que las moléculas se separan, están volviendo a juntarse. Cuando un ácido se disuelve en agua, se producen iones hidróneos adicionales y comparativamente disminuye el número de iones oxidrilo. En consecuencia, la solución se hace más ácida. Esta es la forma matemática de describir la acidez de una solución, determinando cuántos iones de hidróneo están presentes en un litro. Aquí se muestra el número de estos iones presentes en un litro de agua pura. Los exponentes hacen al número más inteligible. Lo podemos relacionar con el mol, número estándar de partículas, moléculas, átomos o iones en un litro de disolución. En un mol hay 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. El agua pura contiene cerca de esta fracción de mol, 1 dividido por 10 elevado a la 7. Recordemos que el agua es neutra.
Una solución ácida puede contener 6 por 10 elevado a 22 o más iones hidróneos por litro, que representa 1 dividido por 10 elevado a 1. A su vez, una solución muy básica podría contener 6 por 10 elevado a 9 iones hidróneos por litro, equivalente a 1 dividido por 10 elevado a 14. Puede emplearse este tipo de escala para expresar la acidez de las soluciones. Se simplificó con un sistema inventado por un químico que debía controlar la acidez de las bebidas de una planta embotelladora. En vez de anotar el número real de iones hidróneos de sus muestras en términos de fracciones de mol, anotaba simplemente el exponente del 10 del denominador. Así, el 7 representa la acidez del agua pura. Añadía una P para indicar que representaba la potencia del 10 del denominador y una H para mostrar que se trataba de hidrogeniones. Así nació el concepto de pH. Las soluciones ácidas tienen un pH inferior a 7. El agua pura tiene un pH de 7. Y las básicas lo tienen entre 7 y 14. Naturalmente, la acidez tiene interés en los más diversos campos. En los seres vivos, los pequeños cambios en el pH pueden ser funestos. Por ejemplo, durante la fermentación, las bacterias eliminan ácido láctico. A medida que crece la colonia, se acidifica el medio y las bacterias empiezan a morir. Pronto la colonia entera resulta envenenada por sus propios desperdicios ácidos. La sangre también puede verse afectada por los cambios de pH. Pero estos pueden ser controlados por los buffers. Un buffer es una combinación de un ácido o una base y una de sus sales. En una solución demasiado ácida, el buffer elimina el exceso de hidrogeniones. En una solución excesivamente básica, el buffer elimina el exceso de iones oxidrilo. La sangre humana contiene 2 sistemas buffer para protegerse de los cambios de pH. Hasta aquí nos hemos centrado en los ácidos y las bases, pero en el laboratorio los compuestos son generalmente sales. Las sales son frecuentemente la forma más segura de almacenar elementos como el sodio, que son peligrosos en su forma pura. Una sal es el resultado de una reacción entre un ácido y una base. Un compuesto iónico en el que los hidrogeniones del ácido han sido desplazados por los cationes de la base. Aquí estamos mezclando cantidades iguales de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio, una base fuerte en concentraciones iguales. En realidad, esta reacción produce 3 efectos. Uno es un cambio de energía. En nuestro experimento, la temperatura de la solución sube. Este cambio de energía es signo de que está teniendo lugar una reacción química. Otro efecto de esta reacción es una neutralización. Cuando concentraciones iguales de iones de hidrógeno y oxidrilo son puestos en contacto dentro del agua, los iones extras tienden a neutralizarse al combinarse entre sí para formar moléculas de agua. Así podemos mezclar un ácido fuerte y una base fuerte para producir una solución que tiene un pH de 7, el pH del agua pura. El tercer resultado de una reacción ácido-base es naturalmente una sal. Generalmente los ácidos, las bases y las sales se forman e interaccionan a su manera como parte de las fuerzas de los trabajos que llamamos naturaleza. Pero algunas veces la polución causada por las actividades humanas ejerce su influencia. Los compuestos del humo de las chimeneas de las fábricas, de los coches y camiones son convertidos por la luz del sol y el oxígeno y los catalizadores de la atmósfera en ácidos. Los ácidos vuelven a la Tierra algunas veces disueltos en el agua de lluvia. Normalmente el agua de lluvia es ligeramente ácida a causa del gas de dióxido de carbono,
disuelto en ella que ha reaccionado con el agua formando ácido carbónico, un ácido débil, pero los compuestos de azufre y nitrógeno de los contaminantes pueden producir lluvias extremadamente ácidas con un pH de 4 e inferiores. Recordemos que el pH del agua pura es 7. La lluvia ácida puede perjudicar a las plantas, retardando su crecimiento. Algunas veces la lluvia ácida que se filtra a través del suelo ve interrumpido su paso hacia un lago por un buffer formado por los materiales del suelo, y aun cuando la lluvia es ácida, el agua del lago puede finalmente tener un pH alrededor de un 7 neutro. La lluvia ácida es solo una de las muchas formas en que los ácidos, las bases y las sales se introducen a nuestras vidas, aceptando desde los fundamentos químicos de nuestra sociedad tecnológica hasta la química de la vida misma, así como los ambientes de los que depende la continuidad y la calidad de toda la vida de nuestro planeta. Educable. La materia y su cambiante estado. Hoy nuestro invitado es el Dr. Joe Hamilton, profesor de física de la Universidad de Vanderbilt. La física involucra el estudio de los estados de la materia. Durante muchos años pensábamos en la materia como existente en 3 estados posibles. Había sólidos, como esta mesa que tenemos aquí, o como este trozo de metal. Había líquidos y gases. El gas como el aire que respiramos o líquidos como el agua. Ahora sabemos que hay otros estados de la materia, además de estos 3 estados primarios. Existe el estado del plasma, en el que los átomos que constituyen la materia se han vuelto altamente ionizados y ya no existen como átomos neutrales, sino como átomos ionizados. Y finalmente, hoy los físicos están muy interesados en un posible 5º estado de la materia, en el que los neutrones y protones dentro del átomo son divididos en sus partes constitutivas, como los quarks y los gluons. Los estados de la materia dependen de su temperatura. Cuando cambiamos la temperatura de un objeto dado, podemos pasar de un líquido a un sólido, o de un sólido a un gas, o de un líquido a un sólido, dependiendo del material que tomemos. Por ejemplo, en tanto se considera los metales como algo muy duro y sólido, algunos metales como el mercurio ya son líquidos a temperatura ambiente. Otras sustancias que normalmente las pensaríamos como gases, como el dióxido de carbono o el aire que respiramos, que incluye nitrógeno, se tienen que enfriar a muy bajas temperaturas para ser líquidos o sólidos. El dióxido de carbono es una sustancia muy peculiar en el sentido que cuando la situamos en su forma sólida a temperatura ambiente, pasará directamente de su forma sólida a la forma gaseosa sin atravesar la fase líquida. Por eso a veces se habla de él como hielo seco. Otras sustancias como el nitrógeno, si quisiéramos convertirlos en líquido, debemos enfriarlos a muy bajas temperaturas. Y si luego vertemos algo de ese nitrógeno líquido, rápidamente vuelve a su fase gaseosa. Todas estas sustancias están constituidas por átomos. Los átomos, como sabemos, son objetos muy diminutos. Si observamos la porción externa de un átomo o los límites externos de un átomo, por ejemplo, si dibujamos este círculo para representar el diámetro exterior de un átomo y le damos un radio, este átomo sería algo así como la billonésima parte de una pulgada de tamaño, o la billonésima de un centímetro de tamaño. En el centro de ese átomo existe un diminuto sistema que realmente no podemos dibujar y que tendré que hacer más grande de lo que es. Es el núcleo del átomo. Y dentro del núcleo del átomo tenemos 2 partículas, los protones y neutrones. Que constituyen el núcleo del átomo. El núcleo del átomo contiene casi toda la masa y toda la carga positiva de los protones. La porción restante del átomo, este diámetro exterior, son los electrones orbitando alrededor del sistema. A veces se habla del átomo como de un sistema solar.
El núcleo es como el Sol y los electrones son los planetas que giran alrededor del Sol. Y estos electrones realizan distintos tipos de órbitas. Poseen carga eléctrica negativa y son atraídos por esta carga positiva. Y como los planetas orbitan alrededor del Sol debido a la fuerza de gravedad, los electrones orbitan alrededor del núcleo debido a la fuerza eléctrica. Sin embargo, de estos pequeñísimos sistemas conformamos nuestros gases, líquidos y sólidos. Pero ahora observemos qué sucede cuando cambiamos la temperatura de una sustancia. Hasta un sólido puede cambiar dramáticamente sus propiedades. Por ejemplo, este cable de cobre que tenemos aquí, para hacer pasar por él una corriente eléctrica, debo colocar aquí una batería y hacer que circule la corriente eléctrica. Pero hemos descubierto que si enfriamos ciertos materiales a muy bajas temperaturas, se puede hacer circular la corriente eléctrica sin que se le agregue ninguna batería. A esos materiales se los denomina superconductores. Y nuestro periódico en este año ha publicado muchos artículos sobre el hecho del descubrimiento de nuevos materiales superconductores que no necesitan ser enfriados a temperaturas de menos 450 grados, que es la temperatura del helio líquido. Deben ser enfriados solo a menos 300 grados, que es la temperatura del nitrógeno líquido. Y esa es una temperatura más elevada. Y estos llamados superconductores de alta temperatura abrirán nuevos avances técnicos. Parte de ese trabajo, en realidad, fue realizado por un grupo de Huntsville, Alabama, en colaboración con un grupo de Houston. Parte de él se realizó en Suiza y otra parte en otros laboratorios. Ahora observemos algunos experimentos que nos muestran cómo cambian las propiedades de sustancias aún más simples cuando les cambiamos la temperatura. Por ejemplo, veamos qué podemos hacer con el agua. Tomaremos este metal fuerte. Se ve como una especie de bomba y lo llenaremos con agua. Y cuando haya llenado completamente esto, así un poco complicado, le colocaremos una tapa y se la atornillaremos. Que quede bien ajustada. Asegúrense de que sea buena y esté ajustada. Y ahora colocaremos esto en hielo seco, del que ya hablamos. Y enfriaremos el agua a una temperatura muy baja. Además, colocaré el resto del hielo seco sobre ella. Bien, ahora nos sentaremos aquí durante unos minutos. Cuando se enfríe el agua, se congelará y se convertirá en un sólido. El hielo sólido, ya que el agua pasa de líquido a gaseoso, genera mucha fuerza, tanta que hará que la bomba de metal explote, como si tuviera pólvora. Bien, mientras hacemos eso, practiquemos otro experimento para ver cómo pueden cambiar las propiedades de una materia simple cuando cambiamos su temperatura. Y tomemos un poco más de nuestro nitrógeno líquido y coloquémoslo en el recipiente. Nuevamente, si derramamos un poco en el suelo, vuelve a lo que normalmente hay de nitrógeno en el aire. Pero ahora observemos qué le sucede a una pelota si la introducimos en nitrógeno. Mientras esperamos esto, examinemos otra cosa. Veamos qué le sucede a nuestro globo cuando lo introducimos en nitrógeno líquido. A medida que disminuimos la temperatura del gas que contiene, la presión decrece y el globo se desinfla. Cuando se vuelve a calentar, se expande y toma su tamaño normal. Entonces, cambiamos el volumen de un gas simplemente cambiando su temperatura. Y cuanto más baja sea la temperatura, menor es el volumen del gas. Bien, veamos qué está sucediendo con nuestra pelota. Esta pelota ha sido enfriada a menos 300 grados Fahrenheit, un poco menos. Y ahí está, no podemos tomarla normalmente, debemos tomarla con un guante. Y observemos ahora qué sucede si queremos tomar nuestra pelota congelada y dejarla caer al suelo. Yo tomaré la pelota que no está congelada, que sabemos rebotará con rapidez y veremos qué sucede. 1, 2,
La pelota que rebota cuando se encuentra a temperatura ambiente. Al enfriarla hasta la temperatura del nitrógeno líquido, se vuelve como vidrio y explota como si fuese una bomba. Entonces sus propiedades estructurales cambiaron cuando disminuimos su temperatura. Todavía es bastante dura y actúa como si fuese vidrio, pero si la dejamos un momento finalmente y de repente recuperará su temperatura normal. Ahora intentemos un experimento diferente. Tomemos a nuestra tierna banana, coloquémosla en nitrógeno líquido y observemos qué le sucede. Estamos acostumbrados al hecho de que si queremos introducir un clavo en una madera, tenemos una linda y dura sustancia como nuestro martillo para clavarla. Pero examinemos qué le sucede a la estructura de una banana si, de hecho, disminuimos su temperatura hasta la del nitrógeno líquido, la congelamos y la convertimos en un sólido. Veamos qué sucede. No la congelamos tanto. No está totalmente congelada como debería ser. Pero veamos ahora que hemos tomado la banana y la hemos congelado lo suficiente. Hemos cambiado su estructura y se ha vuelto lo suficientemente dura como para ser un martillo que introduzca un clavo en la madera. Otra propiedad interesante de la banana es que si tomamos el otro extremo, podemos pelarla. Espero que no quieran que tome un pequeño intervalo para almorzar aquí con ustedes. A pesar de que este extremo se ha congelado lo suficiente como para clavar con él clavos en la madera, las bananas son buenos aislantes y la temperatura muy baja de este extremo de la banana no se transfiere al extremo superior de la misma, por lo que podemos comer ese extremo. Nuestra bomba de hielo todavía no ha explotado, pero antes de regresar con ella, echémosle un vistazo a otro efecto del cambio de temperatura y cómo las temperaturas afectan a los gases. Allí tenemos un aparato para calentar nuestro gas. Ya observamos lo que le sucedió al globo cuando disminuimos la temperatura. Observemos qué le sucede al gas cuando elevamos su temperatura. En especial colocaremos un poco de agua dentro de nuestra lata de Coca-Cola y la haremos hervir, ¿de acuerdo? La calentaremos aquí. Retiremos un poco esto para que puedan verla calentarse. En un minuto ya pueden comenzar a ver algo de vapor, de gas que hierve saliendo. Luego tomaré la lata y la enfriaré rápidamente colocándola en esta agua. Se encontrará a una temperatura muy elevada y repentinamente disminuiré su temperatura o la volveré a temperatura ambiente. Se encontrará a la temperatura del agua en ebullición, es decir, 100 grados centígrados, y la llevaré a la temperatura ambiente. Ahora pueden ver el vapor salir por allí. Veamos qué sucede cuando la llevamos repentinamente a la temperatura ambiente. Nuestra lata se comprimió súbitamente. La razón